El teléfono sonó a las 6:12 de una mañana fría y gris, sacando a Elise Gardner de un sueño inquieto. La llamada fue breve. Un vecino informaba que su padre, Robert Gardner, había sido encontrado inconsciente en su estudio. Menos de una hora después, los paramédicos confirmaron su muerte. Era el 15 de enero de 2024, una fecha que Elise recordaría más tarde con una sensación de pavor. La causa de la muerte se atribuyó inicialmente a un ataque cardíaco repentino. Robert tenía 72 años y había mostrado signos de estrés en las semanas previas a su muerte. Su fallecimiento, aunque trágico, parecía estar en consonancia con su edad y las cargas que soportaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las circunstancias en torno a la muerte de Robert comenzarían a desmoronarse, revelando mucho más de lo que Elise podría haber imaginado. Robert Gardner había sido un hombre muy respetado en la tranquila ciudad de Riverside, Connecticut. Era un ingeniero jubilado y era conocido por su naturaleza metódica y su profundo sentido de la responsabilidad hacia su familia. Después de que la madre de Elise falleciera en 2018, Robert se volvió a casar un año después. Su nueva esposa, Karen, trajo consigo a un hijo de un matrimonio anterior, Matthew. La familia ensamblada nunca fue particularmente unida, pero mantuvieron una fachada de normalidad por el bien de la ciudad y la reputación de Robert. Elise, que ahora tenía poco más de 30 años y se había divorciado recientemente, había regresado a la casa familiar para ayudar con los preparativos tras la muerte de su padre. La casa familiar, una majestuosa mansión colonial en las afueras de la ciudad, era imponente pero familiar. Había pertenecido a la familia Gardner durante generaciones, un símbolo de su estatus e historia. Elise había crecido en esa casa. Cada piso crujiente y cada ventana con corrientes de aire estaban grabados en su memoria. Ahora, la casa se sentía diferente, fría, hostil, como si también sintiera las inquietantes corrientes subterráneas que pronto saldrían a la superficie. El 17 de enero, 2 días después de la muerte de Robert, Elise y Matthew se sentaron juntos en el estudio, revisando los papeles de su padre. El estudio siempre había sido el santuario de Robert, un lugar donde podía escapar de las presiones de la vida. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, llenas de viejos manuales de ingeniería y textos históricos. Un pesado escritorio de roble dominaba la habitación. Su superficie estaba abarrotada de papeles y fotografías. Mientras revisaban los documentos, Elise encontró un sobre sellado escondido dentro de un diario encuadernado en cuero desgastado. El sobre estaba dirigido a ella, escrito con la letra pulcra y precisa de su padre. Elise, que sintió curiosidad, abrió el sobre con cuidado. En el interior encontró una carta que su padre había escrito el 28 de diciembre de 2023, apenas unas semanas antes de su muerte. En la carta, Robert expresaba su preocupación por su salud, pero lo que llamó la atención de Elise fue la mención de un error que había cometido hacía muchos años. La carta era vaga, pero Robert insinuó algo que le había estado preocupando mucho. Instó a Elise a cuidar de la familia y a garantizar que la verdad, cualquiera que fuese, quedase protegida. La mente de Elise se aceleró mientras leía la carta. ¿A qué error se refería su padre? ¿Y por qué había sido tan críptico? Miró a Matthew, que estaba absorto en una pila de documentos legales, aparentemente ajeno a su descubrimiento. Matthew siempre había sido una persona tranquila y reservada. Su relación con Robert era educada pero distante. A diferencia de Elise, que siempre había sido cercana a su padre, Matthew había mantenido cierta distancia emocional con la familia. Elise nunca le había dado mucha importancia hasta ahora. A medida que pasaban los días, Elise no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. Cuanto más pensaba en la carta de su padre, más segura estaba de que su muerte no había sido tan sencilla como parecía. El 20 de enero, Elise decidió investigar más a fondo. Comenzó por revisar el historial médico de su padre, que se guardaba meticulosamente en un archivador en su estudio. Lo que encontró planteó aún más preguntas. Robert se había sometido a una serie de pruebas a finales de diciembre y los resultados no fueron concluyentes. No había indicios de una afección cardíaca lo suficientemente grave como para causar una muerte súbita. Este descubrimiento llevó a Elise a una conclusión escalofriante. ¿Y si su padre no hubiera muerto por causas naturales? ¿Y si su muerte hubiera sido orquestada?
La idea era aterradora, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. El error que Robert había mencionado en su carta ahora parecía una pista, una migaja de pan que Elise debía seguir. El 23 de enero, Elise se vio consumida por la búsqueda de la verdad. Comenzó a examinarlo todo: la correspondencia de su padre, sus registros financieros, incluso su relación con Karen y Matthew. Se dio cuenta de pequeñas inconsistencias, cosas que no cuadraban. Su confianza, antes inquebrantable, en su familia comenzó a erosionarse, reemplazada por sospechas y miedo. A medida que Elise indagaba más, surgió una posibilidad nueva y más inquietante. ¿Y si alguien de la familia tenía un motivo para hacerle daño a Robert? La idea era impensable, pero las pruebas, o la falta de ellas, apuntaban en esa dirección. Elise sabía que tenía que tener cuidado, pero cuanto más descubría, más peligrosa se volvía la situación. A finales de enero, Elise estaba segura de una cosa: la muerte de su padre no había sido un accidente. Y si no descubría la verdad pronto, temía ser la próxima. La noche del 25 de enero de 2024, Elise se encontraba de pie en el pasillo tenuemente iluminado que había frente al estudio de su padre. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que te oprime y hace que cada crujido de las tablas del suelo suene como un susurro de algo invisible. No había podido dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre la carta, las inconsistencias en los registros médicos y la creciente sensación de temor que se había apoderado de ella como una densa niebla. Habían pasado 10 días desde la muerte de Robert Gardner, y el shock inicial había dado paso a una persistente sospecha que se negaba a dejar en paz a Elise. Había pasado los últimos días revisando cada papel, cada nota y cada documento que su padre había dejado atrás. Cada descubrimiento solo profundizaba su inquietud. La investigación de Elise comenzó a cobrar vida propia, impulsada por una necesidad de respuestas que ni siquiera estaba segura de querer encontrar. El 22 de enero se encontró con una entrada peculiar en los registros financieros de su padre. Se había realizado un retiro importante de una de las cuentas de Robert el 30 de diciembre de 2023, apenas unos días antes de su muerte. La cantidad, $50,000, era significativa, pero lo que más le llamó la atención a Elise fue el hecho de que no había ninguna compra o inversión correspondiente que lo explicara. El dinero simplemente había desaparecido, sin ninguna indicación de dónde había ido. Este descubrimiento la persiguió. ¿Para qué habría necesitado su padre una suma tan grande de dinero, tan cerca de su muerte? ¿Y por qué había sido tan reservado al respecto? Elise no podía quitarse de encima la sensación de que esta transacción inexplicable estaba relacionada con el error que su padre había mencionado en su carta. Pero sin más información, era solo otra pieza de un rompecabezas que aún no podía ver. A medida que enero se acercaba a su fin, Elise centró su atención en Karen, su madrastra. Karen siempre había sido una presencia silenciosa en la casa, modesta, reservada, casi demasiado perfecta. En los días posteriores a la muerte de Robert, había estado serena y su dolor parecía silenciado. Elise no pudo evitar preguntarse si Karen sabía más de lo que dejaba ver. La idea era inquietante, pero Elise no podía ignorarla. La mañana del 26 de enero, Elise decidió investigar los antecedentes de Karen. Lo que encontró la sorprendió. Antes de casarse con Robert, Karen había estado casada 2 veces, y ambos matrimonios terminaron en circunstancias que se describieron como trágicas. En 2005, el primer marido de Karen había muerto en un accidente de coche, y en 2013, su segundo marido había sucumbido a una enfermedad repentina. Ambos casos habían sido considerados accidentes, pero a Elise le pareció extraño el momento en que se produjeron. 2 maridos muertos, ambos en circunstancias inusuales, y ahora su padre también había muerto inesperadamente. Era imposible descartar el patrón. La inquietud de Elise se tornó más oscura cuando consideró la posibilidad de que Karen pudiera estar involucrada en la muerte de su padre. Recordó las veces que Karen había insistido en manejar los medicamentos de Robert, la forma en que siempre había sido tan atenta, casi excesiva. ¿Karen había estado envenenando lentamente a Robert? La idea le provocó un escalofrío en la columna vertebral,
pero también despertó en ella una determinación que no había sentido antes. Al día siguiente, 27 de enero, Elise buscó en la casa algo que pudiera confirmar sus sospechas. En el fondo de un cajón de la cocina encontró un frasco vacío de un medicamento recetado, uno que su padre nunca había tomado, hasta donde ella sabía. La etiqueta estaba descolorida, pero Elise aún podía distinguir el nombre del medicamento. Digoxina, un medicamento para el corazón que, si se usa mal, puede ser letal. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de las implicaciones. Si Karen le había estado dando esto a su padre sin que él lo supiera, eso podría explicar su muerte repentina. Con este descubrimiento, las piezas empezaron a encajar. La gran retirada, las muertes sospechosas de los maridos anteriores de Karen, el frasco escondido de digoxina. Todo apuntaba a la posibilidad de que Karen hubiera orquestado la muerte de Robert. Pero Elise sabía que necesitaba algo más que pruebas circunstanciales. Necesitaba pruebas y tenía que actuar rápidamente antes de que Karen se diera cuenta de lo que estaba tramando. Al anochecer del 28 de enero, el miedo de Elise se había convertido en determinación. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también sabía que cuanto más se acercaba, más peligrosa se volvía su situación. No podía quitarse de encima la sensación de que alguien la estaba observando, de que cada movimiento que hacía estaba siendo rastreado. Pero no podía detenerse ahora. Estaba demasiado cerca, y la verdad era demasiado importante. Mientras Elise se preparaba para enfrentarse a Karen, no pudo evitar preguntarse si ya había esperado demasiado. ¿Y si Karen ya estaba un paso por delante? Ese pensamiento rondaba su mente mientras se preparaba para lo que estaba por venir, sabiendo que, pasara lo que pasara a continuación, no habría vuelta atrás. En la mañana del 29 de enero de 2024, Elise Gardner ya no podía ignorar el creciente temor que se había apoderado de ella. Se encontraba en el estudio de su padre, la misma habitación donde había descubierto su críptica carta apenas unas semanas antes. La casa, que alguna vez fue un lugar de consuelo, ahora se sentía como un laberinto de sombras y secretos. El descubrimiento del frasco vacío de digoxina había cimentado sus sospechas, pero también la dejó con más preguntas que respuestas. Sabía que necesitaba pruebas, algo innegable que expusiera la verdadera naturaleza de Karen. La búsqueda de Elise había descubierto más que solo el frasco. Entre los papeles de su padre había encontrado referencias a un investigador privado, alguien a quien Robert había contratado en diciembre de 2023 para que investigara lo que describió en sus notas como asuntos personales. Elise no pudo evitar preguntarse si esto estaba relacionado con el error al que su padre había aludido en su carta. ¿Qué había descubierto que lo hizo sentir la necesidad de involucrar a un investigador y cómo se relacionaba con su muerte repentina? Decidida a averiguarlo, Elise se puso en contacto con el investigador, un hombre llamado Frank Collins. Lo contactó la tarde del 29 de enero y le explicó que era la hija de Robert Gardner y que necesitaba saber lo que su padre había estado investigando. Collins dudó al principio, obligado por la confidencialidad, pero la mención de la muerte de Robert pareció hacerle cambiar de opinión. Aceptó reunirse con Elise esa misma tarde, a las 7 p.m., en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Las horas previas a la reunión se hicieron dolorosamente largas. La ansiedad de Elise crecía con cada minuto que pasaba. Sus pensamientos daban vueltas mientras intentaba unir los fragmentos de información que había reunido. No podía quitarse de encima la sensación de que la estaban observando, y cada crujido de la vieja casa parecía amplificar su paranoia. La tensión era casi insoportable cuando salió de la casa y condujo por las calles oscuras y empapadas por la lluvia para encontrarse con Collins. Cuando Elise llegó al café, el lugar estaba casi vacío, con solo unos pocos clientes dispersos en el espacio poco iluminado. Collins, un hombre de mediana edad con expresión cansada, estaba sentado en una cabina de la esquina, de espaldas a la pared. Elise se unió a él, y después de un breve y tenso intercambio de palabras, deslizó un sobremanila sobre la mesa hacia ella. Dentro, Elise encontró una serie de fotografías, documentos y notas escritas a mano, todo ello recopilado meticulosamente por su padre. Mientras hojeaba el contenido, empezó a tomar forma una horrible conclusión. Los documentos revelaban que Robert había descubierto la verdadera identidad de Karen.
No era quien decía ser. El verdadero nombre de Karen era Catherine Shaw, y había estado involucrada en varios fraudes en todo el país, cambiando de identidad y casándose con hombres ricos que luego murieron en circunstancias sospechosas. Robert se enteró de que los matrimonios anteriores de Karen habían terminado en tragedia. Ambos maridos habían muerto, sus propiedades habían quedado en desorden, y Karen había desaparecido poco después. Las fotografías mostraban a Karen, Catherine, reuniéndose con un hombre en las semanas previas a la muerte de Robert. El hombre, identificado como Daniel Harper, tenía antecedentes penales relacionados con fraude y conspiración. A Elise se le revolvió el estómago al darse cuenta de que ese era el hombre que probablemente había ayudado a Karen en sus planes y que habían estado planeando algo similar con Robert. Pero Robert había descubierto la verdad demasiado tarde, y eso le había costado la vida. Las manos de Elise temblaban mientras leía las notas. Cada revelación era más condenatoria que la anterior. Robert tenía la intención de enfrentarse a Karen el 30 de diciembre de 2023, el mismo día en que se retiraría la gran suma de dinero de su cuenta. Elise ahora entendía que el dinero probablemente había sido un soborno o un intento desesperado de ganar tiempo, pero lo que fuera que hubiera sucedido entre Robert y Karen ese día había llevado a su muerte apenas 2 semanas después. El peso de la evidencia era abrumador, pero con ella llegó una claridad fría y dura. Elise sabía lo que tenía que hacer. Tenía que llevar esta información a la policía para exponer a Karen como realmente era. Pero mientras se preparaba para salir del café, un pensamiento escalofriante cruzó por su mente. Karen siempre había estado un paso por delante. Había orquestado la muerte de Robert con meticulosa precisión y, sin duda, estaría preparada para cualquier amenaza a sus planes. El miedo de Elise se confirmó cuando regresó a la casa familiar a las 9:15 p.m. esa noche. La casa estaba a oscuras, pero cuando entró, sintió de inmediato que algo andaba mal. El aire se sentía cargado, como la calma antes de una tormenta. Notó que una luz salía de debajo de la puerta del estudio, la única habitación de la casa que aún estaba iluminada. Con el corazón palpitando con fuerza, se acercó con cautela. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, pero la necesidad de respuestas la empujó hacia adelante. Mientras alcanzaba el pomo de la puerta, dudó. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Y si Karen la estaba esperando? ¿Y si esto era una trampa? El gancho de reenganche apretó su agarre sobre Elise, arrastrándola hacia la habitación donde la esperaba la última y horrible verdad. Fuera lo que fuese lo que había detrás de esa puerta, sabía que lo cambiaría todo, y no había vuelta atrás. Elise Gardner se quedó petrificada en la puerta del estudio de su padre, mientras el reloj de la pared marcaba las 21:20 del 29 de enero de 2024. La habitación estaba tenuemente iluminada por una única lámpara que proyectaba largas sombras sobre el suelo. Su corazón se aceleró al contemplar la escena que tenía ante sí. Una pila ordenada de documentos sobre el escritorio, una copa de vino medio vacía, y Karen, sentada en la silla que una vez había sido de Robert. Los ojos de Karen se encontraron con los de Elise, y por un breve instante, las dos mujeres se miraron en silencio. La mente de Elise se aceleró, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. El descubrimiento de la carta de su padre, la inexplicable retirada, la evidencia condenatoria que vinculaba a Karen con la muerte de su padre. Todo ello la condujo a ese momento, a una confrontación final para la que no se había preparado del todo. Podía verlo en los ojos de Karen, la conciencia de que Elise lo sabía todo, de que la cuidadosa red de mentiras se estaba deshaciendo. Pero Elise también sabía que estaba en peligro. La actitud tranquila de Karen la desconcertaba, un marcado contraste con el pánico que sentía por dentro. El frasco vacío de digoxina apareció en su mente, un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Karen para proteger sus secretos. Elise dio un paso atrás y apretó con fuerza el sobre que había traído consigo, que contenía todas las pruebas que había reunido. La voz de Karen rompió el silencio, fría y calculada. Ella había estado esperando esto, pero lo que no había esperado era la determinación de Elise. Tras echar una última mirada a la habitación donde su padre había pasado sus últimos días, Elise se dio la vuelta y se fue, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Sabía a dónde tenía que ir a continuación, directamente a la policía.
Los acontecimientos que siguieron se sucedieron rápidamente. El 30 de enero de 2024, Elise había entregado las pruebas a las autoridades. Se inició una investigación y Karen fue arrestada. Los medios de comunicación acudieron a Riverside, Connecticut, cuando salió a la luz la historia de la muerte de Robert Gardner y la retorcida verdad que se escondía tras ella. Al final, se hizo justicia, pero el precio fue alto. El 2 de febrero de 2024, mientras Elise estaba afuera del juzgado, viendo cómo se llevaban a Karen esposada, sintió una profunda sensación de pérdida. Se había descubierto la verdad, pero había destrozado a su familia sin posibilidad de reparación. Todo lo que quedaba eran los ecos de lo que una vez fue y las sombras de los secretos que finalmente habían salido a la luz.